Yo... Que es que no cargaba, digo yo. Hola, ¿qué pasó? Voy a beber agua, ¿vale? Vale, ¿de qué voy a hablar? Mirad, no sé si os ha pasado a más de uno, que posiblemente no, porque es una experiencia muy subjetiva, pero puede que sí, porque bueno, somos los humanos. Pero no sé si os ha ocurrido que os gusta la ciencia ficción, ¿vale? Es verdad que yo no soy el mejor para decir eso, porque en realidad hace tiempo que no leo ciencia ficción y puedo ver películas y eso, pero los libros de ciencia ficción se me atragantan bastante. Pero me gusta, ¿vale? Puedo decir que me gusta y me gustan los videojuegos, que al final es ciencia ficción, y en general la ciencia inventada, la fantasía y todo este ámbito, ¿no? De la del arte, del entretenimiento humano que habla mediante objetos, historias que no son completamente reales, pero sí que representan cosas reales. Es decir, pues Goku, pues vale que no existan las ondas vitales, pero Goku sí que representa la superación y el esfuerzo. De una manera que no te están diciendo directamente supérate y esfuérzate, sino que de manera implícita y explícita, pero por lo que ocurre, no porque se explique, ¿vale? Entonces, las historias pues nos llevan en la vida de la mano y te van a llevar a un sitio o a otro. Y las historias prácticamente son la manera más rápida de llegar a una catarsis, la manera más rápida de entender la vida, de entender incluso la ciencia y de cómo pensamos, etcétera. Entonces, eso es algo que me di cuenta yo hace tiempo, que nuestra salud mental, muchas veces, como dicen hoy en día, nuestra salud mental, salud mental, salud mental, incide mucho en cómo nos relacionamos con la vida, pero también en cómo nos contamos la vida, cuál es el relato que tenemos en nuestro subconsciente narrándose, que creo que esto ya lo he hablado en otros vídeos un poco más extensamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿No os ha pasado que la Biblia, que es a donde quería llegar, ay, la Biblia, como que en un primer momento la querían colar mucha gente es, bueno, los profesores de religión y dentro de la catequesis, os lo querían colar como una historia completamente real y no ficticia. Os querían hablar siempre de hacer el bien de una manera demasiado, ¿cómo decirlo? Idealista, y que a fin de cuentas nunca os llegasteis a creer el cuento de la religión de la manera en la que lo contaban, y eso os llegó a hacer pues suposiciones de que erais ateos o agnósticos, y que eso os ha llevado a vacíos existenciales, porque a mí sí, ¿vale? Eh, con el tiempo me he dado cuenta de que creo en Dios, pero es un Dios no científico, no filosófico, no, sino es un Dios bastante práctico, sencillo, pero al fin y al cabo real. Porque la Biblia al final se encarga de eso. Y es una pena, en este vídeo lo que quiero decir es una pena de que hayamos hecho tantas batallas ideológicas y físicas, en plan a muerte, guerras santas, por el hecho de creer que es Dios y que no es Dios, cuando lo que estamos hablando era cuál era la narrativa más genuina y cercana a lo que es realmente Dios. Y gracias a Jordan Peterson y este libro de Nosotros los que luchamos con Dios, a mí por lo menos me queda claro que Dios es algo que yo pensaba. Digo yo, Dios es el primer motor, yo pensaba que Dios es aquella cosa que hace un orden. Dios tenía como una idea muy vaga de lo que era Dios, y al fin y al cabo Dios, que lo he dicho 50 veces, Yahvé en el relato bíblico, no deja de ser aquella fuerza que de la nada, del caos y la potencialidad de todo, crea algo concreto. Y no solo que crea algo concreto, que es, en mi opinión, el Big Bang, porque no sé qué había antes del Big Bang, quizá es un ciclo infinito, pero con la creación del Big Bang crea luz, y la luz se condensa y forma los electrones, y al final como que el caos y la materia en su estado más caótico pueden llegar a armonizarse hasta crear personas. O sea, de la luz han nacido personas, de una estrella muerta han nacido personas. Entonces, es un milagro a ciencia cierta, porque es muy complicado que esto ocurra, pero quizás es el milagro que es posible que ocurra y que ocurre, y que no es tan aleatorio, sino que es como debe ser, ¿sabes? Y es como la idea que te pone Jordan Peterson de fondo durante todo el libro, ¿no? Que Dios es la idea de una escalera ascendente hacia arriba, el árbol de la vida, en el cual tú vas mejorando como persona, porque Dios no es que seas tú, pero tú te haces uno con Dios cuando
cuando luchas con él, y esa es como la idea del libro, cuando tú estás rozando tu límite, pero de manera consciente y haciendo algo voluntariamente, de manera que todo, que puedas ascender, ¿no? En tu escala de como persona y de progreso, porque de verdad que tú dices, a ver, sigo siendo una persona de carne y hueso, eso es verdad, pero podemos hacer cosas grandes y la Biblia nos traía esa idea mediante un texto narrativo y como que le empezamos a dar vueltas y al final es como si Brandon Sanderson con su libro del Cosmere o como si Star Wars fuera literalmente la religión factual de la vida. Imagínate que todos nos vistiésemos como Darth Vader o como Luke Skywalker. Sería algo muy loco. Yo entiendo que lo hemos hecho así porque necesitamos representar e imitar para poder sentirnos. Entonces, pues claro, si tú quieres contar la historia jamás mejor jamás que contada y es la Biblia la más completa y si no la más completa de las más completas, porque yo no sé el otro libro religioso, no me los he leído, entonces ni siquiera me he leído la Biblia, me estoy leyendo esto, porque la Biblia se hace muy extenso. El relato de Jordan Peterson es muy acertado y trae a colación como ideas como por ejemplo, ¿por qué la Biblia es un relato narrativo y no es una cosa factual? ¿O acaso se diferencian? Es decir, si Dios es esa fuerza que crea a partir del caos orden, esa fuerza que te insta a actuar, esa fuerza que tenemos todos dentro, pero Dios es la ley sagrada misma y el héroe primigenio, es decir, el primer hecho que hizo que existiesen el resto de hechos y que en esencia todavía existe, porque al fin y al cabo nosotros cuando queremos cuando tenemos un problema, imagínate, esta botella está caída, ¿vale? No voy a decir que esto es unirme con Dios, pero si esta botella está caída y yo veo que está mal y me molesta y la pongo en su sitio y hay cierta armonía, ese principio es, no voy a decir que es Dios, pero Dios es esa fuerza, ¿no? Es un poco raro de explicarlo así, pero así es como realmente es Dios. Y de manera narrativa te la cuentan para entender que incluso el ser humano en potencia es una creación de Dios. Y que puede ser que Dios tenga una conciencia o no, yo creo que no, yo creo que es más bien una fuerza que una conciencia, pero una fuerza como una ley eterna, como un principio de creación que es capaz de crear al fin y al cabo una armonía hasta llegar al punto de la conciencia. Así que yo no sé cuál es el límite de Dios. Y no vengo a discutir eso ni siquiera en el libro. Vengo a leer un párrafo muy interesante que me explotó ayer en la cabeza de la manera tan oscura o ambigua que tiene de contar la Biblia un hecho, pero que también habla en muchas ocasiones de sucesos más concretos. Dice, así quedó Jacob, que Jacob luego es Israel, aquel que lucha con Dios. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es una cosa que tú dices, cosa más rara, ¿no? En plan, está Jacob en el río esperando para hablar con su hermano y de repente llega un señor random que viene de la nada y pelea con Jacob y vio que no podía con Jacob, entonces le desconyuntó el muslo. ¿Eso qué significa? ¿Que se lo toca y le explota? Pues no sé, ¿sabes? Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Que supongo que bendices como saludar o yo qué sé, o plan, como presentarse. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Jacob, respondió Jacob. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es una cosa que ocurre a veces. Las experiencias espirituales no ocurren siempre, pero obviamente yo no voy a conocer nunca a nadie que vaya por la calle y me diga soy Dios y me desconyunte el muslo y pelee con él a muerte, ¿sabes? No. O espero que no, porque será un puto loco, psicópata. No me creería que fuera Dios de verdad. Pero es que Dios en este te está mostrando aquí básicamente que, o sea, Jacob en este suceso está volviendo a su vida pasada después de triunfar en su vida, en su desarrollo en la vida. Después de haber sido una persona débil, mentirosa y manipuladora, ha vuelto siendo una persona rehecha o al menos en parte, o que ha crecido. Ha vuelto desde un pasado, o sea, desde un futuro brillante o un presente brillante a un pasado todavía por resolver, ¿no? Está luchando contra sus propios demonios, contra su hermano, que no va a luchar sino a pedir perdón, pese a que su hermano no quiere perdonarlo y tiene sus razones para no perdonarlo. Y es ahí cuando en el río
se aleja de su séquito y solo se pone en la parte donde vive su hermano, pero está solo en el río, en la orilla, acampando por la noche, esperando para ir al día siguiente. Y entonces ahí es cuando aparece Dios. Y eso representa lo que es realmente Dios. Que muchas veces Dios aparece cuando estás solo, cuando estás con gente, lo que tú digas, pero es ese punto en el que nos encontramos óptimo, en el cual nos hacemos uno con Dios, porque estamos en ese momento en el que luchamos contra algo muy ambiguo, lo cual tenemos que darle forma y vencerlo. Y tenemos atrás todo lo que ya sabemos y lo que realmente nos sirve para enfrentar lo que hay delante, pero no infinitamente ahora. Entonces, pues es una historia muy interesante la de Jacob, la de Israel, que es Jacob, la de Abraham, que pasa a Abraham, y como en sí el libro de la Biblia como relato bíblico que habla de desarrollo de personajes. Y nunca lo había visto así, siempre lo había visto como un libro de viejos, arrugados, blancos, que yo soy blanco, no estoy hablando aquí de teorías deconstruidas ni nada, pero lo veía como viejos, aburridos, casposos, que hablan todo el rato de pulcritud y que luego le gustan los niños, ¿sabes? En plan, de ese rollo. Tíos que no se ensucian con nada pero que dan asco y babean, ¿sabes? En plan, no estoy hablando de que todos los monjes sean así, obviamente no, pero lo que estoy diciendo es que tenía una imagen muy perversa de la Biblia, muy cínica o muy residual de lo que realmente es la Biblia, porque al final te ponían los textos en primero de primaria y dice Jesús fue andando y era bueno y por eso puso panes en la mano de los pobres. Y es como, eso no me sirve para nada. Yo quiero saber la historia hardcore, ¿sabes? Yo quiero ver a Jacob peleándose con Dios y que Dios le desconyunte el muslo, ¿sabes? Y ese es el vídeo que voy a hacer hoy. Me gustaría hablar de videojuegos y ser una persona más sencilla a veces, porque digo, hombre, me resultaría mucho más sencillo hacer este vídeo, pero no sería yo. Entonces, pues como intento luchar con Dios, pues esto es lo que ha salido. Y espero que haya alguien que no sepa nada de la Biblia y que, no digo que lea la Biblia porque yo no me la he leído y no sé, pero te puedes leer este libro y te va a cambiar la vida en muchos sentidos, sobre todo en el de reconciliarte con el concepto de qué es Dios y entender exactamente lo que se refiere, al menos Jordan Peterson, con Dios y lo que aparentemente la Biblia refiere a Dios de manera metafórica. Así que nada, beber ya que me voy a echar una siesta porque soy malagueño y andaluz y tú sabes si eres español y si no, si eres conocedor de la cultura malagueña y andaluza, sabrás que pues es una tradición multidisciplinaria y sacramental en mi religión. Yo voy a dormir porque voy a convertirme en mi yo ascendente durmiendo. Muchas tonterías estoy diciendo ya. Voy a parar.